Dios les bendiga mucho, mis hermanos. Sean bienvenidos en este día miércoles al servicio. Tengo la gran bendición de poder servirles en esta oportunidad, y yo creo de que mucho de lo que Dios pone en nuestro corazón es aquello que Dios quiere que prestemos especial atención. En este tiempo Dios ha venido hablando a mi vida sobre un tema muy importante, muy esencial, y es el de poder ser agradables delante de su presencia. No sé si a usted le ha pasado que alguna vez cuando, digamos, entra a una casa, lo primero que notará en esa casa, más allá de lo que usted puede ver, es el aroma que sale de ese lugar. Quizás puede ser un lugar muy bonito, en una ciudad bastante elegante, en un barrio quizás que diríamos de primer nivel, pero si la casa huele un poquito mal, inmediatamente nuestra percepción por completo se va de ese lugar. Si usted entra a un restaurante y en ese restaurante le ponen un plato por delante, y si el olor no es tan agradable, probablemente usted intente no comerlo. Entonces hay muchas cosas que en nuestra vida se marcan de acuerdo a lo que es agradable y lo que no es agradable. Y que no se diga aún más de las relaciones personales. Si usted entra en internet también y busca características de una persona agradable, le van a salir algunas características muy interesantes, tales como aquellas personas que les gustan pasar el tiempo en casa, las personas que son perfectas para consultar, una persona que puede darte un buen consejo, que tiene un buen criterio, que domina varios temas que a ti te interesan, que sabe que las pequeñas cosas son las que importan, gente que ve los detalles pequeños y que intenta ser bueno en quizás situaciones que otra persona la ignoraría. Suelen ascender en su trabajo fácilmente, porque estas personas, al ser agradables, al buscar hacer las cosas bien, inmediatamente un jefe va a ver que esa persona es eficiente e inmediatamente lo va a poner, o por lo menos que tiene el deseo de hacerlo, y la verdad que eso hace una gran diferencia. Gente que es honesta. Una persona agradable es honesta, una persona que no se roba quizás dinero que está a su disposición, una persona que va a cuidar muy bien las cosas, que no va a permitir que se desperdicien o se pierdan, una persona que va a ser agradable delante de sus vecinos, delante de sus jefes, delante de cualquier persona, y aquella persona que le importa mucho la felicidad de sus amigos y de sus familiares. Siempre vamos a estar buscando personas agradables, así sea que nosotros estemos en la fila quizás del cajero de nuestro banco, que vamos a estar quizás varios minutos ahí parados, un buen tiempo ahí parados. Hace gran diferencia si la gente que está ahí es agradable. Por ejemplo, yo hace tiempo atrás, no pude encontrar el video, pero me acuerdo muy bien, era como una campaña en la calle, y era que cuando alguien salía de una tienda y veía quizás a través del vidrio a otra persona ahí comiendo, se la veía un poco con el ceño fruncido, un poco enojado, inmediatamente esta persona le sonreía, y por reflejo la otra persona también sonreía. Cuando caminaba un poco más allá, veía a otra persona, aunque no lo conocía, le sonreía, y esta persona por reflejo también sonreía, y así empezó una ola de compartir sonrisas. Y es bastante interesante poder ver cómo este tipo de cosas son tan contagiosas y tan fáciles de conseguir. Tener a una persona agradable cerca tuyo es simplemente facilitarte quizás todo el ambiente. Dentro de las personas agradables que pueden haber en nuestra vida, siempre van a estar clasificadas, o siempre van a estar dentro de dos grupos muy esenciales: entre nuestra familia y entre nuestros amigos. De hecho, nosotros consideramos a nuestros amigos como amigos porque precisamente fueron agradables a nosotros, y a nuestra familia es necesario ser agradables a ellos porque vivimos con ellos. Entonces es importante poder tener un amor mutuo de unos con los otros. Ahora, todo lo que les he estado hablando es en un ámbito quizás social, en un ámbito, si se le puede decir así, de mundo. Pero, ¿qué es agradable delante de Dios? ¿Qué es agradable o qué le gusta a Dios? ¿Qué es lo que principalmente puede hacer la diferencia para que Dios saque pecho de decir: este es mi hijo amado? O en el caso de Job, que Dios se enorgulleció porque tenía a alguien que realmente lo buscaba en la tierra. ¿Qué es aquello que detona que Dios se sienta lleno de amor
que llame a ciertas personas amigos, que llame a ciertas personas hijos. No a todo el mundo se le llamó Dios amigos, sino a todo el mundo le llamó hijos. Dice la palabra que solamente los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. ¿Por qué específicamente por el Espíritu Santo? Dice la Biblia que el Espíritu Santo es lo más íntimo de Dios. En otras palabras, cuando está el Espíritu Santo dentro de tu vida y tú lo estás buscando y estás metido dentro de la palabra también, empiezas a conocer el carácter de Dios, empiezas a saber y a discernir las cosas que no le agradan. Quizás cosas o palabras que antes decíamos que nos resultaban tan normales, que las escuchábamos en nuestra casa, que las escuchábamos en nuestro trabajo, las decíamos siempre, pero cuando está el Espíritu Santo empieza una pequeña molestia, y ese sentimiento y ese redarguir y esa voz que te dice lo que acabas de decir no le agrada a Dios. Lo que acabas de hacer no le agrada a Dios. La actitud que acabas de hacer no debes de hacerla. Y es porque el Espíritu Santo nos lleva a tener un corazón totalmente unido al corazón del Padre. Ahora, dentro de la palabra en Mateo capítulo 3, versículo 13, narra parte de lo que fue el bautismo de Jesús. Y aquí Dios menciona palabras tan hermosas que deberían, y la verdad que yo anhelo mucho que también se pronuncien a mi vida. Dice, vamos a leer desde el versículo 13, dice: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumpla toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí ocurrieron muchas situaciones muy importantes. La primera fue de que Jesús buscó cumplir toda justicia. La justicia de Dios, cumplir la justicia de Dios, abre los cielos. Al momento de que Jesús se somete, que obedece a lo que tenía que haber sido cumplido, a pesar de que quizás siendo también hijo de Dios, a pesar de tener tremenda historia encima, él igual se doblegó y fue bautizado. Curiosamente no fue bautizado por el sacerdote más famoso del tiempo, sino por quizás el más criticado de aquel tiempo, que era su mismísimo primo Juan el Bautista. Entonces, incluso a veces someternos a nuestra propia familia es algo que siempre nos debate o que nos tiene o que nos frena un poquito, porque creemos que esa persona ya es familiar, ya lo conocemos, sabemos de qué pata cojea, o sabemos sus dichos, sabemos cómo se levantó, o sabemos que no ha hecho bien. Pero aquí Jesús cumplió toda justicia. Toda justicia. Entonces, el primer paso para ser agradable delante de Dios fue cumplir la justicia, en otras palabras, obedecer a la voluntad de Dios. El siguiente paso, o lo siguiente que ocurrió, fue que los cielos fueron abiertos, y en ese momento descendió el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo, otra vez lo digo, que el Espíritu Santo está en nuestra vida, empieza a ser bastante diferente nuestro caminar. Y lo siguiente son las palabras más hermosas que uno puede escuchar de Dios, y es que dice: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado. No solamente que Dios te ama, sino que también se complace en ti. Dios nos ama a todos, pero lastimosamente a veces la pregunta, o quizá lo difícil de esta situación, es de que estamos siendo agradables delante de Dios. Nuestra vida está siendo agradable, mi ofrenda es agradable delante de Él, las cosas que yo sirvo, la actitud que yo tengo todo el tiempo es agradable delante de Dios. Entonces, para que Dios diga: mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, hay que ver que en ciertas situaciones no hemos cumplido toda justicia, en el caso como lo decía Jesús. Algo radical, importante, que Dios siempre está buscando es que se forme en nosotros una identidad de hijos. Cuando una persona busca a alguien agradable, lo busca entre familias y entre amigos. Entonces Dios busca hijos. Dios dio a su mismísimo Hijo, lo sembró
para que se entregue por nosotros, para que nosotros también seamos hijos. Entonces debemos tener una identidad de hijos. Para tener una identidad de hijos también se tiene que activar en nuestro corazón esa revelación de paternidad, de que tenemos un Padre que nos ama y que también ha enviado paternidad espiritual para que nosotros seamos guiados. Hay mucha gente que dice Dios es mi Padre, pero que niega siempre la paternidad que Dios le puso por delante, niega siempre a la guía que le puso por delante, digamos, no le contesta el teléfono al pastor que intenta guiarlo, lo ignora por completo, escucha cualquier voz que se le cruce, siempre lo está quizás menospreciando, y entonces no entendemos que estamos menospreciando la palabra de Dios. No así el ministro, porque igual Dios lo está bendiciendo, pero nosotros somos los que necesitamos esa bendición y necesitamos que sea activada esa identidad de hijos. Hijo de casa, ese hijo que está en la casa y que se siente feliz, que se siente orgulloso de ser parte de aquel ejército de Dios. Aquel que entiende que vino a este mundo y que en este mundo va a servir y que va a levantar y que va a restaurar mucha gente que está necesitada. Entonces necesitamos la identidad de hijos y también necesitamos cumplir toda justicia. Hay algo muy interesante que dice en Juan capítulo 5 versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. La identidad de hijo que tenía Jesús, que tiene Jesús, fue algo radical, que transformó la forma de verlo en todos los lugares. La gente, de hecho en el contexto de lo que él está hablando por aquí, ya lo empezaban a perseguir, porque a las religiones de ese tiempo les ofendía que Jesús se llame a sí mismo Hijo de Dios. Entonces esta identidad de ser Hijo de Dios va a marcar una compulsión espiritual alrededor nuestro, pero es lo más hermoso que uno puede tener. Quizás uno puede servir en muchos ámbitos, uno puede ser músico, otros pueden ser pastores, otros pueden ser profetas, otros pueden ser evangelistas, otros pueden ser apóstoles, otros pueden ser maestros, pero no hay nada más grande que ser hijo de Dios. Todos los ministerios, todos los dones que Dios nos da sirven para extender el reino de los cielos, para perfeccionar los santos aquí en la tierra. Pero el ser llamado Hijo de Dios es algo que sigue trascendiendo aún a la eternidad. Ser llamado como aquel hijo que tiene casa a donde ir. La clave que Jesús mencionaba para decir que Él era Hijo de Dios era que Él obedecía a todo lo que el Padre decía. Todo lo que me ven hacer, decía Jesús, se lo he visto hacer al Padre. Todo lo que Él hace, lo hace en unidad con el Padre. Entonces, aquí hay una unidad perfecta. Una persona solamente tiene unidad perfecta con aquellos que te agradan. Es como decir, tú tienes a tu grupo de amigos y con este grupo de amigos apenas los ves por quizás acercándose a ti, inmediatamente te alegras porque sabes que van a hablar el mismo idioma, van a decir las mismas cosas, van a compartir quizás hasta las mismas series de televisión que vieron y van a hacer los mismos chistes porque están en unidad. Si eso ocurre en el mundo natural, si eso a veces pasa con nuestros amigos, ¿qué no será o en qué dimensión superior no será ser agradable delante de Dios? Tener unidad con Él, como aquí Jesús. Esa es la idea realmente de poder ser formados para poder también conocer cómo es el corazón de Dios y que el Espíritu Santo sobre todo esté en nosotros y empiece a revelarlo. En Juan 15, vamos a leer Juan 15, versículo 14 y 15. Vamos a ver cómo es que Dios ve la amistad, cómo es que Jesús menciona que deberían ser sus amigos. Dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. La intención de Dios es de que no nos quedemos solamente en siervo, que no nos quedemos solamente en alguien que quizás creyó en Cristo, sino que seamos sus amigos. La clave para ser amigos de Dios es hacer su voluntad. Aquí Jesús lo dijo directamente: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando.
si hacéis lo que yo os mando. Entonces la amistad de Cristo es muy diferente, la amistad de Dios es muy diferente. Por algo Dios llamaba amigo a Abraham, porque él era una persona que tenía una fe tan activa que se le fue contada por justicia. Un hombre que tuvo tanta fe que confió totalmente en lo que Dios iba a hacer, no solamente para su tiempo, ni siquiera para su segunda o tercera generación, sino los miles de años que pasarían y que por fin de toda su descendencia se levantaría el mismísimo Jesucristo. Entonces hay que tener una fe tan grande que sea contada por justicia. Y ahora vimos en un ámbito qué es lo que Jesús considera como amigos, pero también qué es lo que Jesús considera familia. Familia no solamente es aquel que quizás medio se parece a ti o que tiene el mismo apellido, sino también familia dentro del contexto de Dios es también aquellos que cumplen la voluntad. Vamos a Mateo capítulo 12, versículos del 49 al 50. El 49 dice: Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. En ese momento Jesús justamente estaba hablando con sus discípulos, estaba en medio de una clase, estaba en medio de una reunión, y por ahí un discípulo le dice: allá afuera están tu madre y tus hermanos que te están llamando, que quieren hablarte. En otras palabras, le interrumpieron en plena lección. Y aquí Jesús dice algo muy impactante. Muy impactante. Quizás para aquel que no estaba en el momento, no estaba en el lugar, quizás le pareció que fue una actitud un poco fuerte, pero no, aquí Jesús reveló también algo del reino muy importante, que dice que sus amigos, que sus hermanas, que sus hermanos, que sus madres, la gente que es de su familia si hace la voluntad del Padre. Entonces nosotros no podemos ser contados como familia, como amigos de Jesús, si no hacemos la voluntad del Padre, si no hacemos la voluntad de Dios. Entonces aquí marcamos algo muy indispensable que puede quizás girar por completo la forma en cómo nos conducimos. Muchas veces pensamos de que es suficiente solamente con creer, o que es solamente importante quizás ejercer algún servicio. Pero hay que ver que Dios busca que no solamente seamos siervos, sino que también lleguemos a ser amigos, que seamos familia. Entonces familia es aquel que hace la voluntad del Padre, alguien que le es agradable a Él. ¿Y por qué es tan importante que seamos agradables a Dios? Porque cuando una persona no es agradable, ¿qué es lo que se convierte? En alguien desagradable. Hay actitudes de nuestro corazón que pueden hacer una distancia muy grande del corazón de Dios. Hay cosas que en nuestra vida pueden estar ocurriendo, situaciones que se nos salen de nuestras manos, pero que a veces no entendemos por qué nos sucede. Y renegamos y empezamos a patalear y no sabemos cómo salir de esta situación, y empiezan a salir de nuestra boca palabras un poco feas. Y nos olvidamos de que todo lo que nosotros hacemos, decimos, según la palabra dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para Dios. Entonces, en todo lugar debemos buscar ser agradables delante de Dios. Si usted está en su trabajo, quizás fue el día más complicado, quizás fue el momento en donde le retaron, quizás le llamaron la atención, quisieron descontarle de su salario algún error y un montón de cosas. Es el momento crucial en donde nosotros mostramos una ofrenda agradable delante de Dios. ¿Qué es ser desagradable delante de Dios? Por un lado veíamos que una persona agradable delante de Dios es aquel que hace la voluntad de Dios, se transforma en amigo y en familia del mismísimo Jesucristo. Pero aquello que nos hace desagradables delante de Dios viene siendo la desobediencia. Y ahora, bueno, desobediencia a veces entendemos como solamente no hacer caso a lo que Dios dice. Y a veces esa palabra, de tanto escucharla, empieza a perder un poco significado, pero hay que meternos en la palabra y entender el contexto de desobediencia. Un ejemplo muy utilizado de desobediencia es el mismísimo rey Saúl. Sabemos que en la historia menciona de que este rey Saúl llegó a un punto en donde Dios le pesó haberlo puesto como rey.
Antes de que ocurra esta situación, el rey Saúl había profetizado en compañía de profetas. Este rey había sido ungido, había sido levantado, pero llegó un punto en donde la soberbia empezó a llenar su corazón. Inclusive el rey Saúl empezó a levantar monumentos a su nombre y empezó a buscar hacer ofrendas y obediencia a medias. En 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 al 23 vamos a leer algo muy importante de esta historia, de esta triste historia. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. El 23 es bien importante, dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. En este momento el rey Saúl empieza a recibir una noticia bien fuerte, pero entrando en la palabra, si seguimos leyendo nos damos cuenta de que él casi poco y no le importó que Dios le estaba diciendo esto. Él intentó mantener la apariencia de que todo estaba bien y le decía a Samuel: acompáñame, vamos a ofrecer sacrificio, vamos a hacer las ofrendas, los holocaustos para que el pueblo vea que todo está bien. Pero todo estaba muy mal. En el 23 menciona de que porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Probablemente usted no ande con un gorrito de bruja o con un caldero haciendo brebajes raros, pero dice que es como pecado de adivinación la rebelión. Cuando tomamos actitudes que sabemos que están mal, cuando nos dejamos llevar por nuestras propias ideas, cuando dejamos que quizás las ideas de las personas que están a nuestro alrededor influyan más que lo que Dios nos mandó a hacer, estamos entrando en adivinación y hechicería cuando dejamos de lado la palabra de Dios y entramos en rebelión. Cuando ya hablamos de palabras así como de hechicería, de brujería, ya son cosas más fuertes, ¿verdad? Porque así mismo es como Dios ve la rebelión. Entonces, quizás usted o yo no necesitamos estar haciendo ritos raros o por ahí despescuezando un gallo o haciendo quién sabe cosas tan horribles. Solamente si entramos en rebelión delante de Dios, Dios lo considera como idolatría, lo considera como pecados de adivinación, como hechicería. Entonces, la desobediencia delante de Dios es bastante grave. A nivel mundial, quizás en el mundo, que si buscamos a veces referencias de rebelión, referencias de revolución, por todos lados pareciera algo positivo, pero esto delante de Dios es muy, muy grave. Cuando nos rebelamos delante de Dios es simplemente no hacer su voluntad, teniéndola por delante y voluntariamente hacer otra cosa. Intentar dar ofrendas en ese estado es muy peligroso y también le diría un poco inútil, porque la verdad es que Dios no acepta ofrendas de hechiceros ni brujos. Entonces, si estamos en rebelión, por más ofrenda que queramos dar, por más holocausto que queramos hacer, por más servicio que queramos hacer, pero hay rebelión en nuestro corazón, Dios no está aceptando esa ofrenda. Es peligroso y también le digo, es tiempo desperdiciado de vida estar sirviendo si estamos en rebelión. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Es empezar a cumplir justicia de Dios. Pero a veces quizás uno va a decir, yo no entiendo qué es lo que tengo que hacer o cómo lo voy a hacer. Bueno, ahí entonces inicia la dirección y la paternidad que debimos haber cogido desde un inicio. Hay muchos maestros, hay muchos pastores que están dispuestos a poder enseñarnos, a poder levantarnos, pero el asunto está que empecemos a buscarlos, empecemos a pedir ayuda, empecemos a tener la apertura para que Dios haga algo diferente. Dios levanta grandes cosas con gente dispuesta, pero si nuestro corazón no está dispuesto a obedecer, si solamente por la emoción buscamos un tiempo y luego, digamos, dejamos de lado todas las cosas que estábamos aprendiendo, dejamos de reportarnos, dejamos
de quizás hablar con esa persona que nos estaba guiando, de esa cobertura o paternidad espiritual que Dios nos puso, estamos cayendo quizás en rebelión y estamos cayendo también en obstinación. Obstinación porque pensamos de que nuestra forma es mejor que cualquier otra manera. Obstinación porque creemos que nuestra opinión puede funcionar mejor de lo que ya Dios pensó para nosotros, porque creemos que quizás por ahí el consejo que vimos, no sé, en YouTube o vimos de cualquier persona servirá más que la dirección que Dios nos está dando a través de aquel hombre de Dios, de aquella mujer de Dios que nos puso por delante para guiarnos. Entonces hay que entender la profundidad de cómo Dios ve la obstinación, cómo Dios ve la rebelión. Es algo que nos puede dejar apartados de la presencia de Dios y siendo desagradables delante de Él. En la Biblia menciona muchas veces que la ofrenda delante de Dios llegaba como olor fragante a su presencia. ¿Cómo algo puede oler bien delante de su presencia? Cuando esa ofrenda era dada por sacerdotes consagrados, cuando esa ofrenda era dada por un pueblo que se estaba rindiendo delante de Él, que intentaba adorarlo, que intentaba ser agradable. No solamente lo daba por cumplir, no solamente lo daba por solucionar su situación, sino porque buscaba ser agradable. Entonces, la ofrenda que nosotros damos va a dictar o va a ser el reflejo de cómo está nuestro corazón. Si solo lo cumplimos porque sí, si solamente lo damos para solucionar una situación, o si lo estamos dando para poder ser agradables delante de Él. Entonces, hay cosas que tenemos que tratar. En Apocalipsis vamos a ver algo muy importante también. Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En muchas ocasiones vemos este versículo como un versículo evangelístico, como algo que le podemos decir a una persona que no conoce a Cristo, y entonces Cristo está a la puerta tocando para entrar a tu vida. Y que está muy bien, que es una palabra poderosa, que sí puede transformar y que ya ha transformado muchas vidas. Pero si leemos también dentro del contexto de que Jesús está hablando, aquí se nos amplía un poquito más el panorama. Esta palabra a la cual estamos viendo en Apocalipsis 3 no es un mensaje que era dirigido en ese momento a personas que no conocían de Cristo. De hecho, era dirigido a una iglesia, la iglesia de la Odisea. Entonces, qué difícil es de que el mismísimo Dios les esté diciendo de que tienen a Cristo afuera de su corazón, que tienen a Cristo fuera de sus vidas. Eso le está diciendo a una iglesia, no le está diciendo a un pueblo que no lo ha conocido, no le está diciendo quizás al pecador, que nosotros decimos pecador, borracho o tal y cual. Le está diciendo esto a una iglesia. ¿Cómo cayó esta iglesia de la Odisea en esa situación tan lamentable? Vamos a retroceder un poquito, vamos a verlo en el versículo 14. Dice: Escribe el ángel de la iglesia a la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La situación que tenía esta iglesia de la Odisea para que Jesús esté fuera de sus corazones, para que Jesús no esté ni habitando con ellos, es de que ellos eran tibios, o sea, no se definían, hacían como lo que hacía este rey Saúl, obediencia a medias, estaban en una situación de rebelión. ¿Cuántas veces hemos sido llamados a poder tener un contacto más cercano con Dios? ¿Cuántas veces hemos sido llamados y sabemos que la oración es buena, pero no la hacemos? Hemos escuchado la palabra de que la Biblia y la lectura de la palabra de Dios es algo extremadamente buena, pero no la leemos. ¿Cuántas veces se nos ha recomendado, dicho, hermanos, le vamos a leer este libro porque va a transformar sus vidas, pero no lo hemos hecho, no lo hemos terminado? Y aquí ocurre algo muy peligroso, que es que entramos en un estado de tibieza espiritual. Ni siquiera estás lleno de pecados en donde Dios podría liberarte fácilmente, ni siquiera estás caliente como debería ser. Un estado de tibieza espiritual es bien
peligroso porque entramos en la ilusión de que estamos bien. Entramos en la ilusión de que estamos cumpliendo, entonces debemos estar bien. Pensamos de que compensamos las cosas por hacerlas bien por un lado, mal por el otro. Fuimos, no sé, al servicio un día, pero al otro día igual no obedecimos. Escuchamos la palabra, nos arrepentimos un domingo, pero a la siguiente semana ya estamos igual o peor. Escuchamos el mensaje, pedimos perdón, pero seguimos en la misma dirección que antes. Entonces la tibieza espiritual es peligrosa, porque nos llena esa ilusión de que estamos bien cuando estamos con Cristo afuera y Cristo llamando para que pueda entrar en nuestro corazón. ¿Cómo Cristo nos llama? Cristo nos llama a través de ministros. Dios nos llama a través de sus hijos. Dios no va a bajar quizás en carros de fuego con ángeles a los lados tocando trompeta para que usted escuche. No, Dios les manda un ministro, Dios le manda un pastor, Dios le envía a alguien a usted para que lo cuide, para que vele por su alma, para que ore por usted, para que lo levante. Entonces le digo, mi hermano, no menosprecie esa dirección, y de hecho si ahorita mismo quizás no tenga un pastor o quizás no tenga una guianza, búsquela porque estamos para servirle. Búsquela porque la gente que se dispone a que Dios los utilice, no importa qué tan mal haya estado, no importa qué tan difícil se le haga entender las cosas, precisamente Dios utiliza ese material perfecto para levantar. Dice la Biblia que de lo vil y de lo menospreciado Él levanta. De lo que la gente piensa que no va a suceder nada bueno, Dios lo levanta. Entonces no se descarte. Quizás hubo un momento que usted dijo, ya para qué lo intento, siempre fallo, no puedo hacer las cosas bien, siempre me rindo. Determínese en este tiempo. Usted es el material perfecto para levantarse. Si ya en un momento ya renunció, si en un momento quizás dejó de reportarse, de hablar, de buscar, de responder a las llamadas, si aún está vivo, si aún está respirando, todavía tiene oportunidad para levantarse. No desperdicie el tiempo, no deje que siga pasando más los días ni más las horas. Levántese. Si en su familia quizás nadie está buscando a Dios, si en su casa todo el mundo hace lo que todo el mundo hace, el común de personas, usted levántese por su hogar. Usted sea el remanente fiel que Dios va a utilizar para traer bendición de nuevo a su hogar. Entonces levántese, sea usted una esposa, sea un esposo, sea un hijo, sea una hija, despiértese y levántese y empiece a buscar ser agradable delante de Dios. El versículo 22 termina diciendo algo muy importante, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo está hablando. Cuando leemos la Biblia, el Espíritu Santo está hablando porque es palabra totalmente dirigida por el Espíritu Santo. Entonces, el que tenga oído para oír, oiga. Dios te está haciendo el llamado, debe ser aquella persona que es agradable. Yo digo, algo tan hermoso que podría ocurrir en mi vida y que de hecho busco es ser agradable delante de Dios. Independientemente de cualquier servicio, de cualquier ministerio, de cualquier cosa que pueda hacer, ser agradable delante de Dios, ser hijo de Dios, es algo que el mundo simplemente no puede dar. Es algo indescriptible. Es se podría decir, el título más honroso que puede existir. El ser es hijo de Dios, un hijo en quien Dios tiene complacencia. Vamos terminando y vámonos a 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos del 1 al 2. Esta vez voy a leer en Nueva Versión Internacional. Por lo demás, hermanos, les pido encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. Le pedimos encarecidamente que en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. Tal como lo aprendieron de nosotros. Y abajo dice, ¿saben cuáles son las instrucciones que les decimos de parte del Señor Jesús? Pero si no estamos siguiendo la dirección de nadie, pero si no estamos aprendiendo de nadie, pero si no estamos recibiendo instrucciones de nuestra paternidad,
no estamos recibiendo instrucciones de nuestro mentor, no estamos recibiendo instrucciones de la persona que nos está guiando, está un poco complicado ser agradable delante de Dios porque estamos ignorando todas las enseñanzas que nos podrían estar poniendo quizás en esa fila de hijos agradables, de hijos que complacen el corazón de Dios. Entonces aquí en Tesalonicenses sería muy bueno, le invito a que se lea todo el capítulo 4. Menciona las formas en cómo ser agradables delante de Dios, menciona las prácticas, qué es lo que tenemos que hacer, de qué cosas tenemos que apartarnos, cómo debe ser nuestra actitud con los demás hermanos, cómo debemos de conducirnos. Cuando nosotros le entregamos las llaves de nuestro corazón a Jesús y le permitimos y le decimos, esta es tu casa, vive aquí, Cristo va a empezar a hacer cambios. Quizás va a empezar a pintar las paredes, va a empezar a mover los muebles, va a decir, esta puerta como que no sirve, está polillada, está sucia, vamos a cambiarla por una nueva, esta pared está toda destartalada, vamos a volverla a hacer de nuevo, vamos a cambiar el techo, vamos a limpiar los muebles, vamos a poner muebles nuevos, vamos a adornar la casa. Porque esa es una casa en donde Cristo va a vivir. En el lugar en donde uno vive, es un lugar en donde procuramos que sea agradable y procuramos que sea un lugar cómodo. Un lugar en donde no se siente extranjero, en donde no se siente echado de ahí. Un lugar en donde sabe que puede llegar y descansar. Si nosotros dijimos, Cristo, entra en mi corazón, es porque le entregamos las llaves de esa habitación, entregamos todas las llaves de esta casa, para que Él empiece y haga suya esa casa, cambie por completo y vuelva a tener el diseño que debió tener en un inicio. Entonces, ser agradables delante de Dios, ser hijos de Dios, ser amigos de Dios, parte de buscar hacer la voluntad de Él. Jesús lo dijo, Dios lo dijo, la palabra de Dios lo repite una y otra vez, que hacer su voluntad es la clave para empezar a vivir con una vida agradable delante de Él. Que el Espíritu Santo habite en esa vida agradable y que a través de Él empecemos a tener ese corazón que tanto a Dios le gusta, un corazón de adoración, un corazón de rendición, un corazón que no tiene obstinación, un corazón que busca hacer la voluntad de Dios, un corazón que no entra en hechicería de rebelión, sino que un corazón que sabe que Dios lo está viendo con ojos de amor. Si ahorita mismo quizás usted no está en discipulado o se apartó por un momento, no sé, por algún motivo se perdió, se le fue el hilo, vuelva a conectarse, vuelva a llamar, estamos para servirle, empezamos nuevamente el proceso que quizás se quedó a medias, lo volvemos a hacer desde un inicio. El asunto está de que podamos ser gente de bendición y podamos hacer una diferencia sobre este tiempo. Los bendigo en esta noche y será hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto. Si este mensaje ha sido de bendición y edificación para tu vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos sigas en nuestra página de Facebook como Ministerio Apostólico y Profético Jerusalén. Si quieres contactar con nosotros, nos puedes dejar tu comentario o mensaje privado en nuestra página. Ponemos a disposición nuestro correo electrónico y número de WhatsApp para mayor cercanía. Dios te bendiga.